que ver con cambios climáticos. Fíjense, es muy interesante porque en los días de Elías vemos, dice que dice acá en Primera de Reyes 17:4-5, y le dijeron: tú beberás del arroyo, he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor y habitó junto al arroyo de Queriat, que está al oriente del Jordán. Entonces, veamos acá de que por palabra de él dejó de llover y estaba siendo afectado el clima por parte de un hombre de Dios, pero por parte del plan de Dios. Entonces, hay tiempos que se avecinan definitivamente, que vamos a ver cambios muy marcados. Y lo asocio a un versículo que dice la Biblia: habrán señales en el sol, la luna, las estrellas. Y luego dice: la gente tendrá temor, estará asustada por el rugido del mar, por las olas gigantescas. Y habla varios detalles. Y luego dice: antes que venga el día terrible del Señor. Entonces, asocia tiempos climáticos en cuanto a la venida del Señor. Pero ya hablamos de que va a venir para que todo ojo le vea. Es muy diferente cuando le ve a la iglesia en secreto. Es decir, vino como Salvador, viene como novio y la iglesia lo está esperando para verlo en los aires. Y luego viene donde todo ojo le verá. Sin embargo, regreso a este detalle muy interesante, porque la iglesia también lleva una ruta semejante. Va a vivir momentos difíciles, va a conocer a Jehová Jireh, que es el Dios que provee, y en vista de las circunstancias, luego será tomada al cielo. ¿Cuántos esperan irse con el Señor? Sin embargo, estoy agarrando la ruta en cuanto viendo a Elías. Y Elías, usted sabe que quiere decir Jehová es Dios. Eso significa Elías. Jehová es Dios. Y la Biblia habla de que Elías viene. Entonces, dice otro verso ahí en Reyes, Primera de Reyes 17:8-9. Y vemos, vino después a él la palabra del Señor y le dijeron: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, quédate ahí, y he ahí que he mandado a una viuda que te sustente. Entonces vemos de que van a haber tiempos difíciles, pero van a haber provisiones sobrenaturales. Definitivamente. Veamos de qué podría servir el dinero si el Señor cierra el cielo y no hay lluvia, había escasez, el tiempo era difícil. ¿Cuánto podría valer un vasito de agua en el desierto? Pues, es decir, una cantidad, y la gente no tenía. Sin embargo, vemos de que Dios se le da una fuente y que lo sostiene sobrenaturalmente. Ahora, hay una profecía muy marcada en cuanto a la venida de Elías, y tiene un lugar donde es que está estribada la profecía. Entonces, estamos hablando de que Elías viene, pero también estamos hablando de que Cristo viene. ¿Y usted cuántos creen que Cristo viene? Entonces estamos esperando la venida del Señor. Ayúdeme a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, presento esta reunión, ruego que te glorifiques. Por favor, Señor, glorifícate, nuestro entendimiento sea abierto y que tu Espíritu, Señor, nos guíe. Señor, venga tu palabra, así como en el tiempo de Elías, donde nos enseñas qué es lo que hay que hacer en los tiempos difíciles. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Amén y amén. Muy bien. Entonces, quiero entrar ya básicamente en el tema y voy a tocar un verso, el profeta Elías. Y aquí es la base de donde se encuentran muchas cosas, porque dice acá en cuanto al profeta algo muy interesante. Está diciendo acá
Primera de Reyes 18:36 al 39. Y a la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se conozca que tú eres el Dios de Israel. Recuerde que Elías significa Jehová es Dios. Entonces está mencionando aquí detalles: que se conozca de que tú eres el Señor. ¿Y cuántos creen que Él es el Señor? Entonces está mencionando el Dios de Israel, y que yo soy servidor, tu servidor, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Verso 37, respóndeme para que todo este pueblo sepa que tú eres Dios. Otra vez lo repite: tú eres Dios. Y que tú has convertido sus corazones. Ahora, aquí hay detalle interesante, porque está diciendo de que los corazones habrían de convertirse. Y dice: cuando venga Elías, hará volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres. Pero él estaba volviendo a toda una nación. ¿Cuántos saben que Jehová es el Padre? Estaba haciendo que la gente volviera su corazón a Jehová el Padre. Entonces dice: tú has convertido sus corazones. Y luego dice que cayó fuego. Fíjense, cayó fuego. Y definitivamente era fuego del Padre. Entonces necesitamos que Dios envíe su fuego, que Dios haga que nuestro corazón esté hirviendo hacia Él, en pasión hacia Él. Usted sabe que la manifestación de Cristo vino a rescatar, viene a restaurar internamente. Sin embargo, a nivel familiar, ¿cuántos creen que hay problemas? Así donde sospecha. ¿Cuántos creen que hay familias con problemas? Matrimonios con problemas. Padres con problemas con sus hijos. Entonces estamos hablando de que tiene que haber una operación Elías. Sin embargo, estamos hablando que esto sucedió en la era del Padre, pero lo están anunciando en el tiempo de Cristo, y lo están anunciando en el tiempo del Espíritu. Entonces dice: tú has convertido los corazones, cayó fuego, que devoró el holocausto, la leña, lamió el agua de la zanja, y todo el pueblo lo vio. ¿Y qué pasó cuando el pueblo vio el obrar de Dios? Cayeron rostro en tierra. Quiere decir que hubo un evento poderoso de Dios, del Espíritu de Dios, que hizo que el pueblo creyeron. Y se pusieron a clamar y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, de aquí es donde se toma la base para hablar que Elías viene, y luego vienen otros profetas y empiezan a hablar del retorno de Elías. Pero empieza a hablar de que es necesario que Elías venga antes del Mesías. Fíjense. Pero cuando llega el tiempo del Señor, dice: Él vino, pero ciertamente volverá. Entonces como que puso un poco cardíaca la situación, porque como dice: ya pasó, pero esto va a volver a pasar. Entonces hay una manifestación de Elías en la época donde hizo que el pueblo volcara su corazón a Dios. Pero también hubo un avivamiento terrible. Dios se respondió con fuego, Dios se manifestó. Y en el tiempo de Cristo, Dios se manifestó. Pero en el tiempo del Espíritu Santo, también Dios se está manifestando. Y hay intervención de Elías, y esto es maravilloso, maravilloso. Entonces, seguimos tratando de entender acá, que en esta tarde estaba rogando al Señor que me diera de qué hablar,
y me puso a ponerle el foco a Elías. Y hablar de Elías pues se requiere de poner bien la lupa, porque es un tema bastante, más que un tema, es importante porque es un evento en el tiempo del futuro. Es un evento que fue, que pasó y que viene. Entonces estamos hablando acá entonces de la restauración familiar, y viene el profeta Malaquías y empieza a hablar otra vez de esto, y dice Malaquías 3:23 al 24: voy a enviarles, ¿a quién dice? Al profeta Elías. Y vimos de que ya había pasado Elías Tisbita, que era Elías humano. Pero dice aquí: voy a enviarles al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová. Y hablamos que el día de Jehová es muy diferente a la manifestación de Cristo en su parucía, y que la iglesia se vaya con él, es de que todo ojo le va a ver. Entonces quiere decir que dentro de ese intervalo previo a que la iglesia se vaya y el Padre se manifieste, previo a que la iglesia se vaya, hay operación Elías. Una operación de reconciliación de los padres con los hijos. Allá vemos de que se reconcilió el pueblo con el Padre, y se reconcilió con el Padre y reconocieron que Jehová es Dios. Ahora aquí está diciendo que va a reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres, y así no vendré y castigaré la tierra con anatema o con maldición o con destrucción. Hay varias versiones que lo presentan de manera diferente en la parte final del texto. Sin embargo, dice el 4 en Malaquías capítulo 4, 5 y 6: yo os envío al profeta Elías. Empieza a hablar otra vez el mensaje profético. Voy a enviarles al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Coincide con la primera porción. Pero vemos otro efecto que dice del versículo 6: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, o sea que yo destruya la tierra con maldición. Aquí está hablando de maldición. Maldición. Allá está hablando de destrucción. Lo que sí sabemos es que vienen tiempos difíciles, pero no para nosotros, porque para nosotros amanecerá el sol de justicia y con sus alas traerá salvación. Es decir, que el tiempo bueno es para nosotros. Pero habíamos hablado que en el tiempo que vivimos viene un tiempo de manifestaciones gloriosas de Dios. Para los que estuvieron en el tema que hablamos sobre el tetra y las dos señales, y pusimos la lupa sobre la fiesta de tabernáculos y lo que pasaba. Vienen días gloriosos, pero también vienen días gloriosos para la familia. ¿Cuánto le da un aplauso? Vienen días donde Dios se va a glorificar en la familia, se va a glorificar en los hogares. Y qué bueno de los que quieren, qué bueno de los que están deseando ver, porque uno puede como que a veces hacer duro el corazón y acomodarse. A los tiempos se puede cauterizar y el corazón hacerse duro. Ahora, estamos viendo pues, Elías se manifestó, hubieron anuncios proféticos de que viene, y viene a preparar corazones, a nivel familiar, restaurar familias, pero también viene a preparar una iglesia para el encuentro con Cristo. Entonces es una operación que tenemos que tratar de lograr entenderla, cómo es que Dios la va a hacer. Entonces está hablando Malaquías, y regreso a otro verso que habla de lo mismo, y dice Malaquías 3:1: he aquí yo envío. ¿A quién envía? A mi mensajero. Es cuando está hablando de Elías. Yo voy a enviar a mi mensajero, el cual va a preparar el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien buscáis, el mediador, el Malak o el ángel del pacto. Aquí se pone muy interesante. Está diciendo que, bueno, cuando se manifiesta Juan Bautista, habla de que él viene a preparar el camino.
que Él viene preparando camino para la manifestación del Malak, del hombre de Dios, nuestro Salvador. Ahora, aquí dice algo interesante que hay que ponerle ojo, y dice, envío a mi mensajero, Él prepara el camino. Entonces habla de la manifestación de Elías, pero resulta que lo asocia con Juan Bautista. Y luego dice, vendrá repentinamente al templo del Señor a quien buscáis, y luego vendrá también, y vendrá el mediador. ¿Cuántos saben que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres? Entonces estaba hablando de la manifestación de Elías, que habría de venir primero Elías, antes que viniera el Hijo de Dios. Ahora, la palabra varón se traduce también como ángel. Varón es traducido ángel, también significa varón. Entonces está hablando antes que venga el varón del pacto, el hombre del pacto. Y Cristo Jesús es el que estableció un nuevo pacto. Él es el Cordero de Dios. Y por la bondad de Dios, ahora en Cristo nosotros somos salvos. Entonces, está hablando de la manifestación de Elías. Dele ese aplauso fuerte si quiere dárselo al Señor. Ahora, aquí está interesante. Del pacto que vosotros deseáis, aquí viene, ha dicho el Señor. Y este pasaje, este versículo, es un pasaje que lo asocian en cuanto a Elías en relación a Juan Bautista. Como que no está muy familiar ahorita el mensaje, pero sí es para la familia, porque el que viene a trabajar es Elías. Ahora, pero ¿cómo voy a poder meter yo en la mente? Bueno, Elías vino, fue el que levantó un altar a Jehová, fue el que mató a los profetas falsos, a los 450, más los 450 eran 900 profetas. Y tenía palabra de Dios, hacía descender fuego del cielo si él lo hubiera deseado. Él tenía todo el poder, podía hacer parar la lluvia, tenía el poder. Pero esto habla también de Elías, la manifestación de Elías. Ahora, vayamos viendo poco a poco entonces los detalles acá. Y resulta que esto ya se cumplió. ¿Cuántos saben que Jesús ya vino? ¿Sí? ¿Usted está seguro que Cristo ya vino? ¿Y cuántos saben que otra vez viene? Entonces, déjeme para entenderlo. Elías tiene un tiempo en la era del Padre, tiene otro tiempo en la era del Hijo, y tiene otro tiempo en la era del Espíritu Santo. Es decir, es una unción especial que operó en Elías. Entonces, sigamos viendo, tratando de visualizar esto tan interesante, el nacimiento de Juan Bautista. Y la profecía dice en cuanto a él: pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth tendrá un hijo, lo llamarán Juan, tendrán gozo, alegría, muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica, será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Entonces está hablando en relación al nacimiento de Juan. Sin embargo, está relacionando de que él vendrá con el espíritu y el poder de Elías en cuanto a Juan. Entonces, no es una reencarnación de Juan. Es decir, nació Elías y ahora no. Es la misma unción, el mismo espíritu, el mismo poder que Dios le dio en la operación Elías. Es la misma unción, el mismo espíritu, el mismo poder que se dio en los días de Juan, en ese hombre. Entonces, de eso está hablando. Entonces, continúa aquí diciendo en Elías, y dice Lucas 1, 16, 17, y continúa hablando de Juan.
Y cuando continúa hablando de Juan dice, y convertirá al Señor su Dios muchos hijos de Israel. Operación Elías hizo que el pueblo se convirtiera al Señor. Pero está hablando de Juan Bautista. Y dice el verso 17, irá delante con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones. Y está hablando de Juan Bautista. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un pueblo bien dispuesto. Entonces viene la operación de Dios en Juan Bautista con un mover del espíritu de Elías para los días que se manifestó Elías en los tiempos de Israel. Ahora, aquí estamos viendo otro tiempo. Se dio en la era del Padre, ahorita se está dando aquí en la era de Cristo, la operación Elías. Sigamos viendo algo más. Y dice aquí algo muy interesante, el mismo versículo en otra versión, para comparar versiones. Porque me interesa este versículo porque es muy clave para entender. Dice, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Irá adelante con el espíritu y poder de Elías. Enfocan la misma porción. Y luego dice, para reconciliar. Ahí arriba dice, para hacer volver corazones de los padres a los hijos. Reconciliación familiar. Y guiar a los desobedientes. Quiere decir que el que anda mal necesita ser guiado, y el que anda bien también necesita ser guiado. Pero es una operación Elías. De los padres a los hijos, guiar desobedientes a la sabiduría a los justos. De este modo preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahora, ¿a quién esperaban en esos días? Al Mesías. Es decir, que había una operación de Dios trabajando con Juan en el poder de Elías para que el pueblo se preparara para la llegada del Mesías. Pero eso ya pasó. Pero ¿cuántos saben que Cristo viene otra vez? Entonces resulta que va a pasar lo mismo, porque por eso el versículo habla, nos dijo Jesús, de cierto ya vino, pero de cierto viene. Entonces está hablando de una operación Elías en el tiempo del Espíritu Santo. Ahora dice esta versión, una traducción viviente, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Será un hombre con el espíritu y poder de Elías. Entonces no es que Elías Tisbita vino otra vez. No, es que una unción que operó en Elías Tisbita vino y operó en Juan Bautista para los días en que eran los días del tiempo de Israel, la dispensación de la era del Hijo. Muy bien, espero darme a entender, yo me entiendo con claridad. Entonces, quiere decir que está hablando de que se está dando este evento en varios tiempos. Y ahora nos toca que entender un poco acá. Aparece Juan Bautista y resulta que paralelo a eso vemos aquí, y preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. Eso dijo él, pero Jesús dijo que sí era. Entonces, viendo el versículo en cuanto a su nacimiento, vemos de que era una unción que se movió en Juan, que era la unción de Elías. Pero le preguntaron a él si él era Elías. No, no era Elías, él era Juan. Entonces, ¿eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le estaban interrogando la gente que conocía de esto. Entonces resulta que sigue diciendo la palabra en el verso 23, dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Está hablando del que venía para preparar el camino, otra vez en relación a Elías. Enderezad el camino para el Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, estamos viendo de que la operación esta se dio en el principio, se dio luego
en el tiempo del Señor, y viene y se va a volver a dar. Entonces, para poder entender qué va a suceder, hay que entender las bases que habían pasado ya. Y dice acá Juan 1:25 al 27, preguntaron diciendo: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, y tampoco tú eres Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora, esto lo asociamos con Malaquías 3:1, que estaba hablando el mensajero que habría de ser enviado antes que viniera el Malak, antes que viniera el varón del pacto. Entonces aquí se está cumpliendo Malaquías 3:1 en cuanto a Elías en la manifestación en ese tiempo. Bueno, espero al final darme a entender. Fíjese que lo veo con los ojos así, como usted dice: bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, sigamos. Aparece Elías en esos días, y resulta que aquí se pone más cardíaca la cosa, porque dice que mientras los hombres observaban, subieron al monte. La apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba o se hizo resplandeciente como el sol. Su ropa se volvió tan blanca como la luz, y de repente apareció Moisés. ¿Y quién apareció? Elías. Estamos diciendo entonces que apareció Elías a nivel terrenal, es decir, con Juan Bautista, la operación Elías. Pero resulta que se aparece el Elías que se fue en carro de fuego, juntamente en esa atmósfera cuando están los días de Jesús. Entonces podría uno pensar: bueno, el cumplimiento podría ser en Juan Bautista, el cumplimiento podría ser en cuanto que se manifestó en la transfiguración del Señor, que habría de venir antes, pero resulta que el Señor dijo que Él era, pero luego lo lanza para el futuro, dice: pero viene. Entonces lo que podemos entender que esta operación está marcada en tres tiempos. En cuanto a la operación de Elías, está explicando el Señor Jesús después de bajar del monte, ¿dónde habían visto a Elías? Y está explicando: mientras descendían del monte, la montaña, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de entre los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron, y era oportuno como para que le preguntaran esto, porque acaban de ver a Elías. Y le preguntan sus discípulos: ¿por qué? Tratando de entender por qué los maestros de la ley religiosa insisten que Elías debe de regresar antes que venga el Mesías. Ahora, el Mesías ya estaba con ellos. ¿Cuántos saben que Jesús es el Mesías? Y ellos están preguntando: ¿pero cómo es eso? Porque acabamos de ver a Elías allá arriba, pero aquí en la tierra no lo hemos visto, porque no habían asociado la operación del espíritu de Elías con Juan Bautista. Fíjese, me está captando. Bueno, sigamos. Verso 11, Jesús entonces les dijo: de cierto que Elías viene primero. Empieza a explicar Jesús y dice: de cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Él viene a preparar. Pero les digo que Elías ya vino. Entonces aquí está: viene. Les está diciendo el Señor. Otra vez lanzó la manifestación de Elías para la era del Espíritu. Y luego está diciendo: sí, pero Elías ya vino, pero no fue reconocido. Ellos prefirieron matarlo. Habían matado ya a Juan Bautista. De la misma manera también
hará de sufrir el Hijo del Hombre. Está hablando de la muerte que también habría que tener él, el ángel del pacto. Ahora, de la misma manera también hará de sufrir el Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que estaba hablando. ¿De quién estaba hablando? De Juan. Entonces entendieron de que Jesús les dijo: sí, ustedes vieron en el monte de Elías, pero la operación Elías se está cumpliendo en la tierra. Y Malaquías 3:1 se está cumpliendo delante de sus ojos, porque vino el mensajero, el que prepara el camino, y también vino el ángel del pacto, o el varón del pacto, Cristo Jesús. Amén. A estas horas del partido, no sé si me está entendiendo. Entonces, veamos acá que aquí hay una operación muy interesante, porque dice acá algo. Apocalipsis 11, 3 al 4. Y está hablando de los dos testigos. Elías tiene que venir, es uno de los testigos. Y va a venir a morir. Déjeme decirle que sí le puedo decir que uno de los testigos es Elías. Dice: y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1270 días, 60 días, que son 3 años y medio, que son lo que es la gran tribulación, el periodo de tiempo. Y luego dice: vestido de silicio, y estos son los dos olivos del candelero que están delante del Señor. Pero también Apocalipsis habla de la autoridad que ellos tienen. Está diciendo: estos tienen poder para cerrar el cielo. Fue lo que sucedió en los días de Elías. Tienen autoridad para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Y el que hizo que no lloviera durante buen tiempo fue Elías. Entonces yo lo asocio muy bien que él habrá de venir. Pero habrá de venir físicamente al final, en la gran tribulación. Pero viene antes, pero no él, sino el mismo espíritu y poder que operó en Elías para restaurar familias previo a que venga Cristo Jesús. Entonces, déle esa ofrenda fuerte al Señor. Viene una operación en misterio para la iglesia. Entonces, vienen días bien gloriosos donde veremos cosas muy maravillosas. He hablado de cómo Dios va a proveer sobrenaturalmente. Dios se va a manifestar como Jehová Jireh. Vienen tiempos bien cardíacos. Bien cardíacos. Ahí sí que malaya tu aire acondicionado, así que ahí ni colectas van a haber. Ahorita todavía se puede hacer colecta. A esa hora, cada quien estará de acuerdo como ha vivido. Y si usted ha vivido de una manera digna de ser tomado por Dios, pues nos vemos allá con Cristo. Y si no, se va a quedar tiempo extra aquí en la tierra. Pero usted no es de los que se quedan para el tiempo extra, ¿verdad? Ustedes son de los que son de Cristo en su venida. Nos estamos preparando para irnos con Cristo. No estamos tratando de perder el tiempo o llenar un espacio religioso en nuestra vida. No, es una relación con Dios. Entonces, por eso que Dios viene y va a ordenar las familias. Ahora, vamos a tratar de entenderlo. Mire, se aparece don Elías. Elías se aparece. Fíjese que está Adán, la creación del primer hombre. Pero ese no es el origen del cielo y la tierra. Para ese entonces la tierra ya tenía varios millones de años. Y viene Dios y trabaja en cierto tiempo con los días de Adán. Génesis empieza: la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Cuando dice estaba desordenada y vacía, ya se había manifestado Satanás que la había desordenado. Y eso estamos hablando de tiempajal, antes de Adán.
antes de Adán, porque luego viene Adán. Pero como no me voy a enfocar al tiempo preadámico, no, que me estoy enfocando al tiempo de Adán, resulta que está Adán, y luego viene Abraham, Noé, usted conoce a todos los hombres de la fe que vinieron. Y luego se establece Israel, y luego viene el tiempo de los profetas. Y dentro del tiempo de los profetas resulta que aparece un hombre llamado Elías. Jehová es Dios. Y a Elías le revelan los 4 avivamientos del final. Vienen 4 avivamientos bien buenos. De esos ya hablé hace un rato. Hablé del avivamiento del terremoto. Hubo un gran terremoto, dice, sube al monte, los avivamientos del monte, y me voy a mostrar a ti. Pero dice que Dios no estaba en el terremoto y mencionó 4 atmósferas y el silbo apacible. Vaya, para mencionarle un poco del terremoto, dice que hubo un gran terremoto y los huesos se unió uno con el otro y se formó un gran ejército. Entonces el terremoto provoca la unidad familiar, la unidad del cuerpo. Mire pues, cuando todo el pueblo se puso y le dijeron a David, mire, ahora sabemos que Dios está contigo, seremos hueso tuyo y tú eres el Señor. Hubo un avivamiento a nivel de iglesia. Entonces un avivamiento a nivel de iglesia, de unidad, un avivamiento a nivel familiar. ¿Cuántos quieren vivir en unidad en la casa? Pero aquí eso se lo mostraron a Elías, pero no voy a hablar de los avivamientos de Elías. Entonces se parece Elías, y la operación Elías tiene tiempo en la era del Padre y luego trasciende a la era de Jesús y luego trasciende y se va a manifestar en la era del Espíritu Santo. La era del Espíritu Santo comienza después de la cruz. Es decir, aquí en la cruz es la era, desde el nacimiento de Jesús a su muerte es la era de Jesús. Y en Pentecostés empieza el tiempo del Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos de que Cristo viene. Y Cristo viene a esta altura. Antes, en principio de dolores, antes que empiece la tribulación, a esta frontera la iglesia se va. Mejor diga, nos vamos. Amén. Bueno, ¿usted está emocionado que se va? No. Nos vamos. Pero resulta que va a haber operación Elías en los días del Espíritu Santo. Pero Elías Tisbita va a tener una aparición aquí como un testigo, uno de los 2 testigos, cuando se den los días de la gran tribulación. La tribulación, el panorama de la tribulación son 7 años dividido en 2 tiempos. Entonces, y si hablamos de los 2 tiempos, estamos hablando 3 años y medio. Son los 1000 y tantos días que habrá de estar el testigo, que son los 3 años y medio. Pero viene Dios y va a preparar a una iglesia a nivel glorioso. Aquí puedo yo hablar, vienen tiempos de gran gloria. La iglesia va a ser ataviada, va a salir con toda la gloria, vienen manifestaciones gloriosas de Dios, donde va a haber gloria, la iglesia va a ser ataviada, pero también la iglesia va a ser trabajada a nivel familiar. Bueno,
que alguien diga que tiene avivamiento y su hogar está todo despedazado, ¿será? No, se va a ver en la casa y también se va a ver en su vida personal. Porque entonces, ¿qué clase de gloria es de que alguien está que está lleno de la presencia de Dios y con dones, con fuego, con todo lo que podamos entender, pero y su casa toda despedazada? No, va a haber restauración familiar. También van a haber manifestaciones de palabra. Dice que no es mi palabra como el fuego, dice la Biblia, y dice, lo buscó en el fuego y no estaba en el fuego. Entonces viene un avivamiento de palabra muy preciosa, donde Dios va a revelar y va a mostrar su palabra. Un avivamiento no puede ser avivamiento si no hay palabra revelada. Un avivamiento no puede ser avivamiento si no está derramada la gloria de Dios ahí y la presencia de Dios. Y no puede ser avivamiento si no hay restauración familiar. Entonces es la operación en el tiempo final, donde Dios va a trabajar a nivel sobrenatural, va a trabajar con su espíritu, va a trabajar con su palabra, pero va a haber un mover en Elías. ¿Cuántos reconocen que Jehová es Dios? ¿Qué le quiero decir? Lo que yo veo, y estoy segurísimo, al menos yo, de que viene una unción ministerial tipo Elías. Porque le digo, Elías es hombre, si se tratara de Tisbita. No puede estar en todo lugar, no puede estar en todas las familias, no puede estar en todos los países a la vez. Entonces el único que puede estar así es Dios, porque Dios es omnipresente. Él sí puede estar en todo lugar, pero el Espíritu de Dios con la unción que operó en Elías puede estar trabajando de una manera muy especial en los ministros del último tiempo, para trabajar en la restauración familiar. Y yo anhelo, digo, Señor, glorifícate. Si algo a mí me gusta es ver el enfoque familiar, porque en él coge nombre toda familia que está en la tierra y que está ¿dónde? En el cielo. Entonces hay una operación familiar, no solamente un avivamiento de espíritu, no, que Dios es un Dios de familias. Amén. Es un cordero familiar que está en casas. Entonces vea usted, llevo 43 minutos y el tiempo va bueno. Entonces podemos entender que existen 3 épocas de la manifestación de Elías. Podemos ver de que Elías aparece en persona, en vivo y a todo color en el tiempo de los profetas con el pueblo de Israel. Elías el Tisbita, el que hace volver la familia de Israel a Dios. Ahora, podemos ver que Elías aparece en persona con Moisés en la transfiguración en el tiempo mesiánico, cuando el Señor se dio la transfiguración. Su rostro se volvió brillante, sus ropas brillantes, y ahí apareció Moisés y Elías. Estamos hablando de Elías, y vemos de que él va a volver a aparecer en el tiempo apocalíptico como un testigo. Entonces estamos viendo que Juan Bautista, de quien Malaquías había profetizado en el 3:1, fue el primero en completar la figura de Elías en cuanto al espíritu de Elías. Fue un ministro de Jehová que llamaba a la gente al arrepentimiento, y quien lo identifica como Elías es Jesús. Dice, él es Elías, pero Elías viene. Entonces vemos de que en cuanto a Elías, es una figura similar a Elías, aparecerá en el final de los tiempos. Él pedirá que caiga fuego del cielo, al igual que lo hizo Elías. Estamos hablando del testigo. Sin embargo, ver la operación Elías a nivel de la restauración familiar. Estamos hablando de 3 épocas marcadas para entender lo que es operación Elías. La era del Padre. ¿Y cuándo fue la era del Padre? Pues desde Adán hasta los días en que aparece Jesús.
¿Dónde empieza el nuevo pacto? Fíjese usted que según mi Biblia aquí dice que nuevo pacto. ¿Evangelio de qué? ¿Cuál es el primer evangelio que aparece ahí? Mateo. Ahí empieza el nuevo pacto. No. Ahí todavía está corriendo la era del Padre. ¿Sabe dónde empieza el nuevo pacto? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Ahí Él dijo consumado es, y la ley fue abolida. Y de ahí empieza el nuevo pacto para con su iglesia. Y ahora estamos en el pacto que Dios nos ha dado a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Le da esa ofrenda fuerte al Señor. Y el Señor dijo: yo no los voy a dejar solos, les voy a enviar al otro. ¿Y quién es el otro? El Consolador, el Paracleto, el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. ¿Y cuántos ya tienen al Espíritu Santo? Usted lo tiene, le da un aplauso al Espíritu Santo. Si Señor Espíritu Santo, yo te tengo. Entonces quiere decir, pastor, entonces la era del Padre, sí, fue con los profetas, en los tiempos de Moisés, Jacob, los profetas. Y se dio el tiempo de la era de Jesús. Nacimiento de Jesús a la muerte de Jesús, la era de Jesús. Pero en Pentecostés aparece la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, donde se cumple: yo rogaré al Padre que les envíe al otro, y le fue concedido, y a nosotros también nos dieron el Espíritu Santo. Pero previo a que el Señor venga otra vez, ¿cuántos esperan a Jesús? Él habrá de trabajar a nivel familiar. Vendrán unciones que Dios va a permitir que los hogares estén así bien calidad, bien nice. Bueno, un hogar happy family, ¿verdad? No comida china, no, que un hogar contento, un hogar feliz. Eso solamente se alcanza cuando ya hemos pasado el Niágara en bicicleta, ya hemos pasado varias cosas, porque al principio uno se casa. ¿Cuántos casados hay acá? Fíjese usted que uno se casa enamorado y todo, ¿sí o no? Ahora pregunto, ¿cuántos no han tenido problemas después de que se casaron? Respeto su silencio también. Dirá: seré yo maestro, no está bueno. Pero resulta que se casan dos personas que son diferentes, con gustos diferentes, temperamento diferente, y resulta que tienen que lograr encajar. La Biblia dice: llegarán a ser una sola carne. Entonces es un proceso. Pero qué lindo cuando ya se ha recorrido y de ahora casi se miran igual, casi hablan igual, casi los dos se ven todos tortolitos ahí. Qué bonito, ¿verdad? Pero eso es después del trabajo de Dios en la familia. Dios tiene que trabajar en nosotros, pero le cuento que algunos tienen más problemas que otros, y por eso van a enviar la unción del profeta Elías, para auxiliar a aquellos que todavía no han logrado o no hemos logrado llegar al nivel de hogar, dulce hogar. El que empezó la buena obra será fiel en perfeccionarla. Le da esa ofrenda sonora. Entonces Dios va a obrar de una manera muy especial, fíjese, muy especial. Entonces en la época de la operación de Elías, en la era del Hijo, mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra en su ministerio hasta que murió, fue llevado al cielo, Elías se manifiesta a través del ministerio de Juan Bautista y se manifiesta en el monte cuando se aparece. Sin embargo, el Señor dijo: Elías viene, porque hay que preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Mesías, el Cristo. Y el Cristo viene otra vez. Viene otra vez. Ahora, va a venir por una iglesia. Bueno, ¿qué opina usted si el Señor agarra a una familia que no está restaurada y todavía hay tunazos? No está hablando que golpes, hay momentos cardíacos, y los mete así al cielo.
Ese es el plan de Dios, ¿no? Bueno, para los solteros, para cambiarle un poco la nota. Agarra a Dios a un soltero que es mentiroso, no, aquí no hay solteros mentirosos, pero por si acaso, ¿verdad? Peleonero, y resulta, y lo mete al cielo, donde todo es perfección. Entonces va a pasar lo mismo que pasó en la tierra. El cielo se va a contaminar. Van a haber problemas en el cielo. Por eso Dios tiene que restaurar a la gente que se va a llevar. Y por eso dice Cristo que el que empezó la obra la va a perfeccionar. Porque dice, lo imperfecto se vestirá ¿de qué? De perfección, por medio de Cristo Jesús a su manifestación. Entonces todavía hay hombres y mujeres todavía que con faltas, con imperfección. Pero cuando venga Él va a llegar al 100%, la restauración total, para meternos a nivel gloriosos a la eternidad de Dios, a la nueva Jerusalén. Le da ese aplauso al Señor. Entonces viene una operación de parte de Dios. Ahora, eso viene. Ahora, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Pues resulta que el líder va a trabajar con la familia. Vienen unciones del Espíritu, dice la era del Espíritu. Entonces estamos hablando en cuanto al Espíritu Santo, que es derramado en Pentecostés, hasta nuestros días, unciones, donde hay unción del Espíritu y poder de Elías, que va a trabajar para la restauración familiar, a la diferencia que se va a manifestar Elías en los días de la gran tribulación. Eso es otra cosa. Pero ciertamente la operación de Elías está en acción, donde Dios está trabajando para volver en armonía, en amor, en comunión a las familias y a la iglesia. Que seamos uno en Cristo Jesús. Y el único que puede lograr eso es Dios en nosotros. Amén. Donde usted anda happy face, contento, feliz en casa, feliz en la iglesia, y ya casi esperando que Cristo se manifieste. Y ciertamente Cristo está por venir. Entonces el Señor va a empezar a trabajar así. Yo no sé cómo le va a hacer, pero lo que sí sé, que Dios lo va a hacer. Y para Dios no hay nada imposible. Amén. Él es el que va a cambiar, va a volver los corazones a Dios. Honra a padre, y aquí dice a madre. ¿Qué es qué? ¿Qué dice? El primer mandamiento, con promesa. Pero yo se lo aplico. ¿Cuántos reconocen a Jehová por padre? Entonces hay que honrar al padre. Y este es el primer mandamiento con promesa. Pero también hay que honrar a los padres terrenales. Amén. Amén. Entonces usted va a oír a menudo quizás mensajes de Elías. Y es muy importante tener el panorama de qué se está hablando. Porque a veces se ponen a hablar de Elías y hay personas que no están ubicadas en los tiempos de la manifestación de Elías. Y eso puede causar confusión. Es una operación Elías en la era del Padre, que ya pasó, en la era de Jesús y en nuestros tiempos, donde Dios va a trabajar a nivel familiar. Yo sé que hay casos, personas diferentes. Si usted se evalúa como padre, ¿cómo es? Empiece a calificar sus emociones. ¿Cómo es como padre? ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo es como servidor con Dios? ¿O te pones tú a evaluarte como mujer de Dios? ¿Cómo eres emocionalmente? ¿Cómo eres como esposa? ¿Cómo eres como madre? ¿Cómo eres como servidora?
y cómo eres en el cuerpo que se llama iglesia. Por eso había pedido un canto cuando empecé a tomar el tiempo. Hay un Dios que restaura. Y hay una restauración interna, pero también hay una atmósfera externa que es la familiar. Dios sana las heridas humanas. Él es el que puede borrar o anular el daño generacional de las puertas generacionales que se abrieron en otro tiempo. Pero Él puede trabajar con tu presente. Puede trabajar con los problemas de tu alma actuales. Quizás algunos menos dañados que otros, otros con problemas emocionales, con inseguridades, con temores, con complejos de inferioridad, superioridad, con traumas. Pero es el único Dios que puede entrar adentro y restaurar, para que las heridas del pasado o los traumas del pasado no te hagan daño ahora en el presente. Es la restauración interna. Pero hay un trabajo también de Dios a nivel del hogar. Y hay un trabajo glorioso de Dios en cuanto al movimiento de la atmósfera espiritual. Ahí estamos hablando de los dones, de las glorias, de las virtudes, de las funciones, de las operaciones sobrenaturales de Dios. Si algo puedo reconocer, que yo soy barro y que Él es el alfarero. Y el que puede darme la talla, ayudarme a dar la talla de Jesús, es el Señor. Que todo aquello que tiene que ser reparado, sea reparado. A la manera de tu restauración va a repercutir en bendición para ti y en bendición para tu familia y en bendición para la iglesia. Es ganancia. Ganancia. De tal manera que sí van a haber familias gloriosas. Sí van a haber familias restauradas. Sí van a haber hombres y mujeres que han peleado la buena carrera. Aún tenemos que vencer la batalla contra nuestra propia carne. Evidentes son las obras de la carne. Ese es el problema humano. Pero el que empezó la obra buena habrá de auxiliarnos. Sí pueden levantarse hogares felices. Sí se pueden restaurar hogares dañados. Sí se puede restaurar la vida del hombre. De tal manera que Jesús dijo que Él es el que hace nuevas todas las cosas. Y todo eso es posible. Si se pone de pie y le diga: Señor, Señor, no te detengas, Señor, mírame. Quizás el nivel a donde has llegado es muy bueno. Quizás tu nivel de vida ya ha superado muchos problemas. Quizás las batallas que antes tenías en el hogar ahora ya casi no las tienes. Quizás ya la armonía familiar ya la has alcanzado a buenos niveles.